Todavía se ven cosas en la milonga que no podés creer que sigan sucediendo después de más de 150 años de tango y en el siglo XXI. Si no sabes por qué ella se fue a su silla, quédate a ver este video porque por esto te dejan solo en la pista. Seguime hasta el final. Tal como te digo, no se puede creer que haya gente que use la milonga para revelar sus comportamientos miserables y sus carencias. Hoy me hubiera gustado hacer un video sobre lo bien que se baila en Buenos Aires, la buena gente con la que tengo la suerte de encontrarme todas las semanas. Pero a veces se ven cosas en la pista que terminan por cambiarte el ánimo y tenés ganas de compartirlas. No para transmitirte la incomodidad que sentí, sino para que tengamos presente ser más cautelosos con las demás personas, cuidarlas con nuestras acciones y nuestras palabras. A veces parece que algunos hombres no se dan cuenta que la sensibilidad es un nervio muy fino que al pincharse puede derivar en una angustia enorme o en una golpiza. Parece que no se dieran cuenta de cuánto pueden herir. O peor, por ahí sí tienen el registro, pero les importa un rábano cómo la mujer con la que bailan procese la información. Sin embargo, hay mujeres en estado de alerta que no van a permitir que se les cambie el ánimo y prefieren volverse a su silla o irse de la milonga, porque precisamente son ellas las que sufren las situaciones que te voy a contar. Y si conocieras a alguien que pensás que padece de alguno de estos problemas, compartirle este video a ver si reflexiona. Ahora, si crees que hay otros temas por los que te dejan solo en la pista, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. Situación 1. El forzador. Imagínate esta situación. La pareja está en la pista, él se cree un gran bailarín y ella, como ocurre con muchas mujeres, se pregunta si podrá seguirlo. Bailan algunos pasos básicos, unos ochos, una caminata, un ocho cortado, y todo parece que funcionara bien. Él vio que ella podía seguirlo y ella sintió que podía interpretarlo, y pasaron el primer tango de la tanda con alegría. Entre tango y tango, ella pondera el baile de él, y él le cuenta que estudió con grandes maestros. Y en eso vuelve la música. Entonces comienza el segundo tango, y él, de a poco, confiado en que ella puede seguirlo, empieza a probar más movimientos. Movimientos algunos de los cuales está seguro que los indicó con claridad. Pero uno de esos movimientos, sea por el motivo que fuere, ella no puede leerlo, y de pronto el humor de él empieza a pasar de la sonrisa a la mueca. Se pregunta por qué ella no realizó el movimiento y lo repite. Y a la misma pregunta, la misma respuesta. Ella no lo entiende o él no fue claro. Sea como fuere, se va sintiendo que él está por romper la camisa y teñirse de verde. Le pasa que se imagina que los bailarines que lo observan piensan que no sabe cómo indicar un movimiento, pero más le pasa que no puede disfrutar del baile porque no ve en la persona que abraza todas las respuestas que busca. Y allí empieza la pesadilla, para ella, porque él se vuelve más exigente e insiste, y ella no puede darle lo que él quiere. Y mientras él insiste, empieza a forzarla con los brazos o a presionarle demasiado las costillas o a doblarle la muñeca, de modo que ella entienda lo que él quiere hacer. Digo, el hombre es un sádico, un maltratador disfrazado de bailarín, que en vez de entender que el baile se comparte, cree que es una situación de poder en la que él manda y ella debe obedecer. Ahora, ¿qué debiera hacer la mujer en ese caso? ¿Debiera decirle que no entiende lo que él le indica al primer desentendimiento o seguir sufriendo?
Si vos sos de esa clase de hombres rudos que fuerzan a la mujer, me encantaría verte en el rol de seguidor, a ver si te gustaría ese tipo de tratos. Por esto te dejan solo en la pista, porque no entendiste que todos estamos en el baile para aprender mucho más que el baile. Así que si me permitís un consejo, relájate, ya por tu actitud no sos el gran bailarín que crees, porque gran bailarín es ese del que la mujer habla con placer a sus amigas luego de terminar la tanda. Situación 2. El descarrilado. Todos sabemos, por lo menos los que frecuentamos el mundo del tango, que la pista tiene reglas. Sí, escuchaste bien, tiene reglas. Y una de esas reglas dice que en la pista hay carriles invisibles por los que bailamos. Por ejemplo, los milongueros más experimentados, o los primeros que invitaron a bailar con éxito, circulan por el perímetro de la pista, por el borde que da hacia las mesas. Los siguientes, que demoraron un poco más en invitar a bailar, bailan en el segundo carril, y así uno tras otro, dependiendo de las dimensiones de la pista, hasta llegar a los que ocupan el centro, que generalmente son los que practican movimientos porque todavía no desarrollaron la destreza para manejarse en el espacio. Así que tenemos un carril en el que todos bailan enfilados, otro al lado y así. Pero ahora veamos esta situación. El hombre invita a bailar a la mujer cuando suena el segundo tango de la tanda, ella acepta y él se acerca a la mesa para confirmar por contacto visual que es a ella quien invitó. Ella se levanta, él le toma de la mano y ya los dos juntos en el borde, ubicados en un punto medio, se preparan para entrar a la pista. Y allí empieza el primer problema, porque él la toma de la cintura y la mete en la pista, mientras los más experimentados están bailando. No es que levanta la mano para avisar que van a entrar o en última instancia él pone el cuerpo para que a ella no le pase nada, no, sino que con sutileza o creyéndose caballero la induce a ella a que entre primero en la pista, lo cual implica enfrentar cualquier posible empujón de quienes están bailando. Pero digamos que ella se sonríe, no le da importancia y entra. Y entonces él se ubica en la línea de baile, en el primer carril, interrumpiendo a quienes venían bailando. La abraza y empiezan a bailar. Y aquí aparece la segunda pesadilla, porque durante el baile él ve un espacio en el segundo carril y de repente se lanza a ocuparlo, sin importarle que una pareja que venía avanzando golpea contra la mujer que él abraza. Total, la lleva como un escudo. De todos modos, él sigue bailando como si nada hubiera pasado. Y lo cierto es que a él no le pasó nada. Y como si fuera poco, luego se da vuelta como para hacer un cambio de dirección, camina en contra de la segunda línea de baile y el taco de otra bailarina toca sin querer el tobillo de la pobre mujer mal conducida. Te lo resumo, él va en zigzag pasando de un carril a otro cada vez que encuentra un espacio y por cada cambio a ella termina por golpearla, empujarla o lastimarle los pies. ¿Y todavía no entendiste por qué ella no quiso seguir bailando al terminar el tango? Por esto te dejan solo en la pista, porque no estuviste atento a las circunstancias de la pista. No tuviste una dirección, pero sobre todo porque no la cuidaste. Así que, si me permitís una sugerencia, si entras a la pista ya avanzada la tanda, ubícate en el segundo carril. Y si quisieras cambiarte al primero, esperá a que termine el tango para hacerlo. Aprendé a esperar, pero no expongas a la mujer a pagar con un tacazo o a empujones tu falta de dominio de pista. En esta primera parte te conté dos situaciones que a menudo se encuentran en las milongas, tanto de Buenos Aires como fuera de Buenos Aires. Pero si quisieras compartirme otros motivos por los que pensás que una mujer deja plantado a un hombre en la pista, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá
el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En el próximo video te voy a mostrar otras 2 situaciones que suelen molestar a la mujer. Pero te propongo antes de eso que compartas esta información a fin de que todos podamos convivir pacíficamente en una pista de baile. Quizás llegue el día en que pueda hacer ese video en el que hable de las maravillas que se viven en una milonga. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.